ecuación de la circunferencia hay dos tipos de formas de encontrar ecuación de la circunferencia. Una es con centro en el origen y la otra es con centro fuera del origen. En esta clase de hoy nos vamos a enfocar en cómo calcularla, específicamente conociendo con centro en el origen. Hay dos formas de escribir la ecuación de la circunferencia, de forma ordinaria y en forma general. Forma ordinaria es x cuadrada más y cuadrada igual a r al cuadrado. Y forma general es ya elevando los cuadrados y dejando todo del lado izquierdo e igualado a 0. Muy bien, entonces aquí tenemos la circunferencia. ¿Qué quiere decir centro en el origen? Que nuestra circunferencia, la parte del centro, va a estar justo en donde cortan las dos rectas del plano cartesiano. Si es centro en el origen, que eso quiere decir que el centro sería 0,0, porque se encuentra en el origen del plano cartesiano. Y la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia se va a llamar radio. Igual, la distancia de aquí a acá se va a llamar radio. Es radio. Muy bien. Y esta parte es la más sencilla. ¿Cómo vamos a calcular la ecuación de la circunferencia con centro en el origen? Utilizando la forma ordinaria, que es la de aquí. Esa es la fórmula que nos va a permitir calcular la ecuación de la circunferencia. El único dato que nos tiene que dar el problema es el radio. Lo único que necesitamos aquí es sustituir el radio. X cuadrada y y cuadrada van a seguir siendo lo mismo. Y lo único que vamos a sustituir es el radio. Entonces vamos al primer ejemplo. Muy bien, vamos al primer ejemplo. Determina la ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria si el radio es igual a 7. Aquí me faltó escribir en el problema, me faltó escribir que tiene centro en el origen. Si el problema no dice que tiene centro en el origen, no se puede utilizar esta fórmula. Aquí me faltó escribir que tenía centro en el origen, entonces como tiene centro en el origen, puedo utilizar esta fórmula para calcular la ecuación de la circunferencia y me la pide en forma ordinaria. ¿Qué quiere decir? Que nada más sustituimos aquí y así la vamos a dejar igualada al radio al cuadrado. Entonces escribimos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de ecuación de la circunferencia? X cuadrada más y cuadrada igual a radio al cuadrado. Quedamos que en la fórmula x cuadrada y y cuadrada no se van a sustituir, entonces bajo x cuadrada más y cuadrada igual a, y el radio es el que se va a sustituir. ¿Cuánto vale el radio? Es 7. 7 al cuadrado. ¿Y qué hacemos? Elevamos el 7 al cuadrado. X cuadrada más y cuadrada es igual a 7 al cuadrado, 7 por 7, 49. Y ahí terminamos de sacar la ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria. Lo único que hacemos es sustituir el radio, lo elevamos al cuadrado y hasta ahí se queda. Y seguimos con el ejemplo número 2. Vamos a determinar la ecuación de la circunferencia ahora en su forma general con centro en el origen y radio igual a 5. Entonces anotamos la fórmula para calcular ecuación de la circunferencia con centro en el origen, que es x cuadrada más y cuadrada igual a radio al cuadrado. Recordemos, esto no se sustituye, solo sustituimos el radio y quedaría x cuadrada más y cuadrada igual a, ¿y cuánto es el radio? 5 al cuadrado. Y elevamos cuadrados, x cuadrada más y cuadrada igual a 5 por 5, 25. Y como me pidió expresarla en su forma general. Y si vemos, la forma general está igualada a 0. Está de aquel lado, del lado derecho, está igualada a 0. Por lo tanto, este 25 lo tenemos que pasar de este lado. Y si está positivo, pasaría de este lado negativo. Quedaría x cuadrada más y cuadrada menos 25 igual a 0. Y ahí terminaríamos la ecuación de la circunferencia en forma general. Ya vimos dos formas de expresarla, ordinaria, general, y voy a poner un último ejemplo más de este tipo. Y continuamos con el ejemplo número 3 de esta forma sencillita. Igual vamos a determinar la ecuación de la circunferencia y la vamos a dejar en su forma ordinaria con centro en el origen y radio es igual a raíz de 40. Y sustituimos valores, escribimos fórmula x cuadrada más y cuadrada igual a radio al cuadrado. Sustituimos sobre el radio, x cuadrada más y cuadrada igual a, ¿cuánto vale el radio? Raíz de 40 al cuadrado.
Entonces, esta raíz la tenemos que elevar al cuadrado. Hay una propiedad que dice que si yo una raíz la tengo que elevar al cuadrado, como son operaciones contrarias, estas operaciones se eliminan. Por ejemplo, si yo tengo raíz de 9 al cuadrado, ¿cuánto es la raíz de 9? La raíz de 9 es 3. Y si ese 3 yo lo elevo al cuadrado, sería igual a 9. Por lo tanto, como son contrarias, es como si elimináramos la raíz y el cuadrado y solo nos quedara el número de adentro, que es el que nos quedó aquí. Entonces, en este caso, en raíz de 40, como son operaciones contrarias, raíz y cuadrado se elimina y me va a quedar nada más el 40 que está aquí adentro, sin raíz y sin el cuadrado. Y la respuesta sería x cuadrada más y cuadrada igual a 40. Porque eliminamos raíz y cuadrados. Y ahí terminaríamos este último ejemplo. Muy bien, y tenemos el siguiente ejemplo. Dice, número 1, porque es ya otra forma de calcularla. Determine la ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria con centro en el origen. Quiere decir que seguimos usando estas dos fórmulas si pasa por A 3,4. En este caso, ¿qué diferencia tiene con los ejercicios anteriores? Los anteriores nos estaban dando el radio. Teníamos el radio, lo sustituíamos directamente y ya teníamos la ecuación en su forma ordinaria o despejábamos para forma general. En este caso nos están dando un punto por el que pasa la circunferencia, ya no nos están dando el radio. Entonces hice la imagen para que vieran cómo se miraría esa circunferencia y esta parte es igual con centro en origen, pero es una forma de hacerlo cuando nos dan un punto. Ya no nos dan el radio, sino nos dan un punto por el que pasa la circunferencia. Y aquí tenemos esta circunferencia. Centro en el origen. El centro va a estar en donde cortan los dos ejes del plano cartesiano y aquí está el punto A. 1, 2, 3, 3,4. En los ejercicios no es necesario que ustedes grafiquen cada problema. Esto es nada más para que vean cómo lo vamos a calcular. Entonces, recordemos el radio. Quedamos que era la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia, era un radio. Entonces, si aquí yo tengo el centro y aquí tengo un punto, a esto de aquí sería el radio, ¿no? La distancia de aquí a acá sería el radio. Pero el radio yo no lo conozco. Entonces tenemos que pensar qué fórmula nos permite calcular la distancia del centro a este punto de aquí. Esa distancia la vamos a llamar radio. Y si recordamos las fórmulas anteriores, la fórmula de distancia entre dos puntos, recuerden, distancia entre dos puntos, nos permite calcular la longitud que hay entre un punto y otro. Y voy a escribir aquí la fórmula de distancia entre dos puntos. Distancia es igual a raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esta es la fórmula de distancia. Esta fórmula me va a permitir calcular la distancia de aquí a acá. ¿Y esa distancia cómo se llamaría? Radio. Entonces, en lugar de poner distancia, yo lo voy a convertir a radio. Fórmula para calcular el radio en una circunferencia va a ser igual a raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y esta forma vamos a calcular radio. Entonces, antes de empezar a sustituir en la forma ordinaria y en la forma general, primero calculamos radio y teniendo el radio, ahora sí, podemos sustituir en la forma ordinaria. Y el radio, el punto A sería x2, y2 y el centro sería x1, y1. ¿Y el centro qué coordenadas va a tener? Si está en el origen, tendría coordenadas 0,0. Entonces vamos a la parte de aquí, me voy a pasar de este lado. Empezamos a resolver. Tenemos que calcular ecuación de la circunferencia en forma ordinaria y el punto tenemos 3,4. Entonces, antes que nada vamos a calcular radio. Lo voy a poner aquí arribita, calcular radio. Y tenemos el punto 3,4. El punto A. Bueno, voy a poner primero el centro. El centro. Si el centro está en el origen, ¿qué coordenadas va a tener? ¿Qué coordenadas tiene el origen? 0,0. Y tenemos el punto A, 3,4. Esos son los puntos que voy a utilizar como base para calcular el radio. Y denomino, el centro sería x1, y1 y el punto sería x2, y2.
Y tenemos fórmula aquí para calcular radio, ya está escrita, nada más sustituimos. Radio va a ser igual a raíz de x2 menos x1. ¿Cuánto vale x2? 3 menos x1 que sería 0 al cuadrado, más y2 que sería 4, menos y1 que es 0 al cuadrado. Resolvemos paréntesis, radio va a ser igual a raíz de 3 menos 0, quedaría 3 al cuadrado, más 4 menos 0, 4 al cuadrado. Resolvemos cuadrados. Radio es igual a 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16. Y sumamos 9 más 16, radio va a ser igual a 25. Raíz de 25. Teniendo el radio, al radio no le vamos a sacar raíz. Lo vamos a dejar tal y como está, como raíz de 25, y directamente lo vamos a sustituir en la forma ordinaria de la circunferencia. ¿Cuál es la fórmula para circunferencia con centro en el origen? X cuadrada más y cuadrada igual a radio al cuadrado. Sustituimos el radio que acabamos de obtener. X cuadrada más y cuadrada igual a raíz de 25 al cuadrado. Y recordamos, raíz con cuadrado se elimina y nos queda x cuadrada más y cuadrada igual a 25. Y ahí terminamos el ejercicio. Muy bien, ejemplo número 2. Calcule la ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria otra vez. Tiene que estar igualado al radio al cuadrado con centro en el origen si pasa por el punto B, 1, menos 7. Ya quedamos que cuando nos dan un punto tenemos que calcular primero el radio. Entonces ya dejé aquí la fórmula de radio para ustedes, que es la misma de distancia entre dos puntos. Y empezamos calculando el radio. Recordemos, si tiene centro en el origen, ¿qué coordenadas va a tener? El centro sería 0,0 porque está en el origen. Y tenemos el punto B, que es por el que pasa la circunferencia, que sería 1, menos 7. Y ahora sí, denominamos como x1, y1 y x2, y2 para poder calcular radio. Y sustituimos valores. Radio va a ser igual a raíz de x2 menos x1. x2 sería 1 menos 0 al cuadrado, más y2 que sería menos 7 menos 0 al cuadrado. Y resolvemos paréntesis, 1 menos 0 me quedaría 1 al cuadrado, más menos 7 menos 0 me quedaría menos 7 al cuadrado. Si se dan cuenta, estos valores de aquí es como si se quedaran solitos o los bajáramos igual, porque el 0 no los está afectando, no les hace nada. Y elevamos cuadrados, raíz va a ser igual a raíz de 1 por 1, 1. Y aquí más, aquí siempre va a ser positivo. Cuando hacíamos distancia entre los puntos, muchos de ustedes lo ponían aquí negativo, porque como aquí era negativo decían, va a ser menos. No, aquí nunca se va a restar, siempre se van a sumar, porque al momento de elevar este menos 7 al cuadrado, menos por menos me va a dar más. Siempre un número negativo siempre me va a dar positivo. Y sería 7 por 7, 49. Y resolvemos la suma, 1 más 49, radio será igual a raíz de 50. Y así lo vamos a dejar con todo y raíz para poder sustituir en la forma ordinaria. Y calculamos de este lado, ¿cuál es la fórmula para calcular ecuación de la circunferencia? X cuadrada más y cuadrada igual a radio al cuadrado. Sustituimos el radio que acabamos de obtener, x cuadrada más y cuadrada igual a raíz de 50 al cuadrado. Raíz y cuadrado se eliminan por ser operaciones contrarias. X cuadrada más y cuadrada es igual a 50. Y ahí terminamos el segundo ejemplo. Y último ejemplo, calcule la ecuación de la circunferencia en su forma general con centro en el origen si pasa por el punto D, menos 6,10. En este caso me está pidiendo calcularla ya en su forma general. Y aquí tenemos fórmula para calcular radio. Escribo de nuevo los puntos que voy a tomar en cuenta para radio. Tenemos el centro, que es 0,0, con centro en el origen, 0,0, y el punto D, menos 6,10. Y denominamos x1, y1 y x2, y2. Y sustituimos valores en la fórmula.
radio va a ser igual a raíz de x2, que sería menos 6 menos x1 al cuadrado, más y2, que sería 10 menos y1, que es 0 al cuadrado. Radio será igual a raíz de menos 6 menos 0, me quedaría menos 6 al cuadrado, más 10 al cuadrado. 10 menos 0 me queda 10. Elevamos cuadrados, menos por menos me quedaría más 6 por 6, 36, más 10 por 10, 100. 100 más 36 sería igual a raíz de 136. Y ahí ya obtuvimos el radio. Procedemos a sacar la ecuación de la circunferencia, pero ahora en su forma general. Fórmula es x cuadrada más y cuadrada igual a radio al cuadrado. X cuadrada más y cuadrada, y el radio nos dio raíz de 136 al cuadrado. Raíz y cuadrado se elimina, nos queda x cuadrada más y cuadrada igual a 136. Si nos lo hubiera pedido en forma ordinaria, así se deja, pero nos pidió en forma general, por lo tanto este 136 lo vamos a pasar del lado izquierdo con el signo contrario, que daría x cuadrada más y cuadrada menos 136 igual a 0. Y ahí terminamos la ecuación.